vimos que hay un tratamiento integral, aquel que incluye la parte farmacológica y no farmacológica. Ya sabemos que en la parte no farmacológica tenemos que recomendar al paciente todas esas medidas que se llaman cambios en el estilo de vida, desde bajar de peso, consumir más fibra, más fruta, más verdura, no comer grasas saturadas, hacer ejercicio, dejar de fumar, disminuir el consumo del alcohol, vacunarse cada año, sobre todo para esta enfermedad llamada influenza, sobre todo en personas de 60 años y más, que tienen más riesgo de tener, por ese proceso inflamatorio causado por esta enfermedad, de desencadenar esta cardiopatía isquémica. Y también como parte del tratamiento no farmacológico, acuérdense que nos ubicamos en 3 grandes grupos de fármacos, que son los nitrovasodilatadores, los bloqueadores de los canales de calcio y los beta bloqueadores, ¿de acuerdo? También como parte del tratamiento integral tenemos que dar aquellos antiagregantes plaquetarios que pueden ser de 2 tipos, aquellos que inhiben la producción de tromboxano A2 o aquellos que inhiben a este receptor ADP, en donde están, por ejemplo, el clopidogrel, el ticagrelor, bueno, de esa familia que cumplen la misma función, evitar la agregación plaquetaria, y junto con esto también es importante incluir algunas estatinas, las estatinas como la pravastatina, la simvastatina, en fin, este grupo de fármacos hace que disminuyan los niveles de colesterol sanguíneo y también hace que disminuya sobre todo la fracción LDL, que es el colesterol malo, y hace que aumente la fracción HDL, que es el colesterol cardioprotector, ¿de acuerdo? Entonces, también considerar el uso de los YECAS, de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, sobre todo para aquellos pacientes que tienen diabetes o que tienen hipertensión arterial con este remodelamiento a nivel del ventrículo izquierdo llamado hipertrofia ventricular izquierda. ¿Por qué? Porque recuerden que estos inhibidores de la enzima convertidora, ¿qué es lo que hacen? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Que alguien me lo recuerde. A ver, ¿cuál era el mecanismo de acción de la enzima convertidora de angiotensina? No les escucho. No es lo que funcionaba mediante, o sea, encima hace que de la angiotensina 1 pasemos a la angiotensina 2 y así al final poder estimular a la suprarrenal para la liberación de la aldosterona. Ok, va a inhibir finalmente ese sistema renina-angiotensina-aldosterona, ya no vamos a tener la función de la aldosterona. Pero también recordemos que entre sus efectos farmacológicos está que inhiben esa degradación de bradicinina, y la bradicinina, recordemos que es un potente vasodilatador que va a beneficiar al riñón, va a mejorar esa perfusión a nivel renal, perdón. Y entonces en los diabéticos que son hipertensos también vamos a mejorar, vamos a proteger a esos riñones de la patología microvascular que de por sí acompaña a este tipo de pacientes. Entonces, pacientes que tengan hipertensión, que además sean diabéticos y sobre todo que tengan esta hipertrofia ventricular izquierda, lo que vamos a hacer con esta vasodilatación también vamos a tratar de mejorar esa perfusión sanguínea y la disminución también en el consumo de oxígeno por esos cardiomiocitos que están hipertrofiados. Entonces ya hablamos de ese tratamiento integral que incluye antiagregantes, incluye estatinas, incluye también muy probablemente la necesidad de incluir un YECA. Un YECA no es como parte de nuestro tratamiento,
Y en cuanto a esos 3 grupos de fármacos, ya vimos cómo los nitrovasodilatadores funcionan produciendo óxido nítrico, y ya sabemos que este también es un poderosísimo vasodilatador cuyo efecto principal en estos pacientes que tienen cardiopatía isquémica, ¿cuál va a ser? ¿Qué buscamos o qué efecto principal tienen estos nitrovasodilatadores? A ver, ¿quién quiere recordar rápidamente esto? ¿En qué le va a beneficiar al paciente? De acuerdo a su mecanismo de acción de dilatar aquellos vasos más grandes, preferenciales, en vez de los más pequeños. Por lo tanto, estos nitrovasodilatadores lo que van a hacer es disminuir la precarga, ¿de acuerdo? Esa tensión ventricular con la que va a recibir la sangre al final de la diástole, esa es la precarga, se va a reducir mucho vasodilatando, y esto va a mejorar el consumo de oxígeno a nivel de esos cardiomiocitos. Entonces, con esto disminuimos principalmente la precarga. Recuerden que estos nitrovasodilatadores, por su mecanismo de acción de ser vasodilatadores a través del óxido nítrico, también van a causar una disminución de la presión arterial. Pero para poder hacer esto necesitamos una dosis más fuerte, y acuérdense que estos beneficios se van a ver revertidos, se van a ver truncados cuando aumentamos la dosis. ¿Por qué? Porque toda vasodilatación que causa una hipotensión, vamos a desencadenar el reflejo simpático, la vía simpática refleja. Entonces, lo que va a suceder cuando se activa esto es que va a haber una mayor taquicardia, va a haber un efecto inotrópico, cronotrópico y dromotrópico positivos, y cuando hay estos efectos en el corazón, significa que el corazón va a consumir más oxígeno, y por lo tanto estaríamos empeorando la situación de la isquemia que en ese momento tiene el paciente. Entonces, repito, estos nitrovasodilatadores funcionan excelentemente bien, son beneficiosos a dosis bajas, reduciendo básicamente la precarga, no haciendo efectos de hipotensión, no bajando la presión arterial, porque para eso necesitaríamos una dosis mucho mayor. Los beta bloqueadores, perdón, los bloqueadores de los canales de calcio, ¿cuál era su principal efecto para ayudar a estos pacientes? ¿En qué se centraba su efecto? ¿Alguien que comente? Causaba igual una vasodilatación, y como estamos suprimiendo este calcio, va a causar un efecto inotrópico y cronotrópico negativo, favoreciendo la perfusión y oxigenación. Ok, ahí cuidado, no todos, ¿de acuerdo? Acuérdense que hay 3 grupos de bloqueadores de calcio, de los canales de calcio. Tenemos al grupo de las fenilalquilaminas, en donde está el verapamilo. Tenemos al grupo de las fenotiacinas, donde está el diltiazem. Y tenemos a las dihidropiridinas, en donde está el felodipino, amlodipino, nicardipino, todos los dipinos. Y entonces estos tienen sus diferencias farmacocinéticas, ¿de acuerdo? Entre ellas, recuerden, el verapamilo tiene más implicación para actuar en ese nodo sinoauricular, que es el marcapaso del corazón, y también en el nódulo aurículo-ventricular, el sistema de conducción. Por lo tanto, esto significa que el verapamilo va a tener más efecto para reducir la frecuencia cardíaca y también la fuerza de conducción, la velocidad de conducción, ¿de acuerdo? Pero recuerden que las dihidropiridinas, su principal bloqueo en cuanto a los canales de calcio lo van a tener precisamente en la parte vascular, no a nivel cardíaco. Esto significa que lo que van a hacer una vasodilatación y no van a tener tanto efecto a nivel cardiovascular. Esto es lo mismo que decir que no tienen tanto efecto para hacer disminución de la
de la frecuencia cardíaca. Al contrario, recordemos que con estas dihidropiridinas, ¿qué es lo que puede pasar cuando baja la presión por vasodilatación? Vamos a tener también la activación de la vía simpática refleja y esto va a causar una taquicardia, un aumento en la fuerza de conducción y de la velocidad de conducción, y entonces esto significa que también vamos a tener un aumento en el consumo de oxígeno, y esto puede ser totalmente perjudicial para nuestro paciente que está isquémico en ese momento. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es que su principal efecto, entonces, ¿cuál va a ser su principal beneficio? Va a ser la disminución de la poscarga. Eso es lo que perseguimos. ¿Por qué? Porque vamos a disminuir la tensión, la tensión que va a tener esos vasos, que van a tener esos vasos sanguíneos al momento de que el ventrículo izquierdo eyecte toda esa sangre. Entonces vamos a tener una disminución con disminuir esta poscarga. ¿Qué es lo que vamos a lograr? Dos cosas importantes. Uno, al haber menos presión para que pueda salir la sangre del ventrículo izquierdo, vamos a lograr que el corazón disminuya su fuerza de contracción, ¿de acuerdo? Y esto significa que va a disminuir su consumo de oxígeno. Y número dos, vamos a lograr una mejor perfusión a nivel de las arterias coronarias. Esto significa que va a llegarle más flujo sanguíneo a esas arterias coronarias, con lo cual este doble mecanismo beneficioso va a ayudar mucho a nuestro paciente. Entonces, con respecto a esto, sería muy recomendable, es una buena opción combinar, esto va a ser pregunta de examen, un bloqueador de los canales de calcio del tipo de las dihidropiridinas con un beta bloqueador. ¿Por qué creen ustedes que puede resultar beneficioso? Que no sea Joan el que me conteste. ¿Por qué sería beneficioso para el paciente combinar una dihidropiridina con un beta bloqueador? Ya mencionamos que las dihidropiridinas, su principal efecto va a ser disminuir la poscarga, pero recordemos que pueden tener una activación del sistema simpático reflejo por vía refleja, y esto se traduce clínicamente en que puede haber una taquicardia, un efecto cronotrópico e inotrópico positivo. Por lo tanto, estos efectos van a revertirse con el uso de un beta bloqueador, que lo que van a hacer es disminuir precisamente la frecuencia cardíaca. Entonces, sería una combinación razonable para ayudar aún más a nuestro paciente. Lo que sí está contraindicado, también por ahí anótenlo, es el uso de un bloqueador de los canales de calcio del tipo del verapamilo por vía intravenosa con un beta bloqueador. ¿Por qué creen ustedes que está contraindicada esta combinación? Repito, el verapamilo por vía intravenosa con un beta bloqueador. A ver, chicos, ¿me están escuchando? Sí, maestra. A ver, Enrique, que tú eres parte del equipo y se supone que el equipo ya estudió de derecha a izquierda y de izquierda a derecha el tema. A ver, Enrique, ¿qué me puedes contestar al respecto? Enrique, ¿me escuchas? Sí, maestra, solo que no se escucha muy bien por mi internet. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? ¿Por qué está contraindicado? ¿Por qué no debes combinar la aplicación de un verapamilo por vía intravenosa, sobre todo, con un beta bloqueador? A ver, permítame. Esto es de contado, no es a crédito la respuesta. A ver, Luis David, contéstame. Luis David, ¿me escuchas?
No sabes, ok. Pregunta para... A ver, pregunta para Yareli. ¿Me puedes repetir una vez más la pregunta? Es que está fallado mi internet, maestra. Ay, Dios, a todos les falla el internet. No, no les falla el internet. No están prestando atención, que es muy diferente. ¿De acuerdo? Ok, ya no voy a seguir preguntando. Sí, escucho. Maestra, ¿tendría que ver algo con la propensión neuroventricular? Tiene algo que ver porque los beta bloqueantes actúan muy... A ver, ¿cómo era? Sí, tiene que ver algo con la propensión neuroventricular, ¿no? ¿Con la qué? ¿Propensión qué? Auroventricular, Propensión, sí, por ahí tiene que ver. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hacen los beta bloqueadores? vasodilatan, ¿no? No, los beta bloqueadores. Maestra, Escucho, Joan. ¿no será que porque como los beta bloqueadores causan este como que descenso en la contracción y los bloqueadores de canales de calcio influyen en la transmisión del nódulo auroventricular y como que se potencia mucho ese efecto? Pero no los bloqueadores de los canales de calcio. Estamos hablando, bueno, sí, el verapamilo, ok. Entonces, lo que hacen los beta bloqueadores es precisamente disminuir la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque estamos bloqueando esos receptores beta. Cuando se estimulan estos receptores, hay taquicardia, ¿de acuerdo? Cuando se bloquean, sucede lo contrario, hay bradicardia, baja mucho la frecuencia y también la velocidad de conducción, el efecto dromotrópico, vamos a tener un efecto dromotrópico negativo. Lo mismo hace el verapamilo. Recordemos que el verapamilo es un bloqueador de los canales de calcio cuyo efecto principal no está en la célula, en el músculo liso de los vasos sanguíneos, sino tiene un efecto principal en ¿dónde? En el músculo cardíaco, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hace ahí al bloquear los canales de calcio? Va a reducir de manera importante la frecuencia cardíaca y también la velocidad de conducción, el efecto dromotrópico negativo. Por lo tanto, si potenciamos estos dos fármacos que tienen el mismo efecto, podemos causarle al paciente un bloqueo, ¿de acuerdo? Un bloqueo aurículo-ventricular, un bloqueo del marcapaso normal del corazón, o sea, vamos a hacer una bradicardia tremenda que puede ser grave y esto puede terminar en un bloqueo y es un paro cardíaco. Entonces, no está indicado combinar este verapamilo, sobre todo por vía intravenosa, porque tiene un efecto más potente y más rápido con un beta bloqueador, ¿de acuerdo? Ok, vamos a continuar con Jennifer, por favor. Sí, maestra. En los betabloqueadores, que son la única clase de fármaco que va a ser eficaz para poder reducir tanto como la gravedad y la frecuencia de los ataques de angina de esfuerzo y también para mejorar la supervivencia en pacientes que han tenido un infarto de miocardio. Y van a ser recomendados como tratamiento de primera línea para pacientes con enfermedad de arteria coronaria y angina inestable. Y los betabloqueadores no van a ser útiles para la angina vasoespástica y también se van a usar de forma aislada, ya que pueden empeorar esa afección. Y también van a parecer efectivos para el tratamiento de la angina de esfuerzo. Y su efectividad de estos se debe principalmente a una caída en el consumo de oxígeno del miocardio que va a estar en reposo y durante el esfuerzo. Y la disminución en el consumo de oxígeno del miocardio se va a deber a un efecto cronotrópico negativo, a un efecto ionotrópico negativo, tanto como una reducción de la presión arterial durante el ejercicio y una disminución en la frecuencia cardíaca prolongada que el tiempo de perfusión. También los betabloqueadores pueden aumentar el flujo sanguíneo hacia las regiones isquémicas. Esto va a ser al aumentar la resistencia colateral y evitar que la sangre se desvíe del miocardio isquémico.
Esto va a ser durante la vasodilatación coronaria máxima, que se conoce como robo inverso o fenómeno de Robin Hood, y en la disminución de la frecuencia cardíaca y la contractilidad van a causar aumentos en el periodo de eyección sistólica y en el volumen telediastólico del ventrículo izquierdo. También estas alteraciones tienden a aumentar el consumo de oxígeno. También nos habla del efecto neto del bloqueador del receptor beta, por lo que es común disminuir el consumo de oxígeno por el miocardio. Esto es de manera particular en el ejercicio. La siguiente, por favor. Jennifer, ¿me escuchas? Dame un minuto, Jennifer. Ahora regreso. Ok. Puedes seguir, Jennifer. Gracias y mil disculpas. Sí, maestra. Continuando con los agentes antiplaquetarios, antiintegrina y los antitrombóticos, tenemos que los agentes antiplaquetarios van a representar la piedra angular de la terapia para los pacientes con A ver, síndrome coronario agudo. Jenny, ¿me escuchas? Sí, A ver, regrésate a tu diapo anterior, porfa. Bueno, ya nos hablaste de los beta bloqueadores, Jennifer. ¿Cuáles son los más indicados? ¿Cuáles son los que debemos escoger para estos problemas de cardiopatía isquémica? serían los beta 1 selectivos y los que no tienen actividad simpático-mimética. Exactamente, aquellos que no tienen actividad simpático-mimética intrínseca, ¿de acuerdo? Acuérdense que hay unos beta bloqueadores que tienen la capacidad de bloquear a los receptores beta, pero también de estimular a los alfa. Entonces, esos también, o que tienen de por sí, traen per se esta actividad simpático-mimética intrínseca, y esto significa que cuando funcionan estos fármacos, se van a liberar catecolaminas, y las catecolaminas, ¿qué hacen? Van a aumentar la frecuencia cardíaca, aumentan, tienen efecto inotrópico, cronotrópico y tromotrópico positivo, y esto es peor para el paciente porque vamos a estar haciendo que consuma más oxígeno en esas fibras que de por sí ya están sufriendo esta isquemia. Entonces, para estos casos, tienen que ser aquellos beta 1 selectivos, los más selectivos. ¿Cuáles? ¿Como cuáles, Jennifer? El atenolol, bisoprolol.
atenolol, bisoprolol, el metoprolol, ¿de acuerdo? Recuerden que el más cardioselectivo de todos estos es el bisoprolol. Esos solo bloquean beta 1 a nivel del corazón. Ok, ahora sí, pasamos al siguiente grupo. Puedes regresar a la diapo, vale, porfa. Bueno, en estas van a tener dos vías de señalización, que va a ser la de tromboxano A2 y la de adenosín trifosfato, que van a promover la agregación plaquetaria de manera cooperativa en una forma autocrina y parocrina. Y nos dice que la aspirina va a inhibir la agregación plaquetaria, inactivando irreversiblemente la ciclooxigenasa 1, que es sintetizadora de tromboxano en las plaquetas y va reduciendo así la producción de tromboxano A2. Y la aspirina también administrada en dosis de 160 a 325 miligramos al inicio del tratamiento para pacientes con síndrome coronario agudo. Y las tinopiridinas van a ser antagonistas del receptor de adenosín trifosfato, que van a bloquear el efecto proagregante del adenosín trifosfato, en el cual va a ser almacenado en vesículas dentro de las plaquetas y se va a liberar cuando éstas se adhieran a estructuras protombóticas. Y en el sinergismo progregante del tromboxano A2 y de adenosín trifosfato en la agregación plaquetaria, la formación de trombos va a explicar el efecto potenciador que va a tener de la adición de una tinopirina a la aspirina. En el otro, que es el ticlaglerol, va a ser un antagonista directo y reversible del receptor P2Y12, mientras que el clopidogrel y el prasugrel, ambos son profármacos, y la activación hepática de prasugrel es más estable y más rápida que la del clopidogrel. El cangrelor es el primer antagonista del receptor P2Y12 de la aplicación intravenosa, que va a producir una inhibición muy rápida de la agregación plaquetaria. Y también se va a hacer la recomendación del tricaglerol y el prasugrel como opciones principales en pacientes con síndrome coronario agudo, y el clopidogrel como alternativa para los pacientes que no pueden recibir la primera opción o están bajo terapia de anticoagulación. La siguiente, por favor. Pero antes de que cambies la diapo, no sé si hasta acá tengan duda con estos dos grandes grupos de antiagregantes plaquetarios. Recuerden que el primero inhibe la producción y liberación de tromboxano A2, donde se sintetiza el tromboxano en las plaquetas. ¿Quién lo hace? La ciclooxigenasa 1, que es precisamente la que inhibe la aspirina. Recuerden que lo vimos en AINES, inhibe de manera irreversible a esta ciclooxigenasa 1 en las plaquetas, y por lo tanto, mientras viva esa plaqueta, nunca jamás en la vida va a producir tromboxano A2. ¿Por qué? Porque se une de manera irreversible. ¿Qué es lo que va a pasar si no queremos que tenga este efecto de antiagregante, de inhibición? Porque ya no produce el tromboxano. Tendrían que formarse nuevas plaquetas para que ya no tengan este efecto de inhibición causada por la aspirina, que inhibe la ciclooxigenasa 1, ¿de acuerdo? No sé si les confundí más, pero una vez que le demos al paciente aspirina, vamos a inhibir la producción de tromboxano A2 en sus plaquetas, y no vamos a dejar de tener este efecto hasta que se sinteticen nuevas plaquetas. Por lo tanto, cuando el paciente va a ser sometido a cirugía, es importante hacerlo descansar unos días mientras van produciéndose más plaquetas libres del efecto de la aspirina, ¿de acuerdo? Porque un paciente que va a ser operado no necesitamos que tenga un antiagregante, al contrario, necesitamos que su sistema de coagulación esté óptimamente bien para evitar hemorragias.
Entonces, el otro grupo de antiagregantes plaquetarios es este que mencionó Jennifer, que inhiben a este receptor ADP. También se le conoce como receptor P2Y12. Es un receptor que también va a impedir que las plaquetas se vayan agregando. A este grupo corresponde este clopidogrel, que es uno de los más usados, el ticagrelor, el cangrelor. Ahí están estos, pero estos tienen un gran inconveniente. ¿Qué pasa, Jennifer? ¿Qué pasa? ¿Los podemos combinar con los nitrovasodilatadores, sí o no? A ver, Jennifer, mejor continuar, luego explicamos mejor esto. Continúa, por favor. Sí, la siguiente. Vale, pues pasar a la siguiente. Si tenemos un tratamiento conservador, va a ser posible que el paciente no tenga un mayor riesgo de hemorragia. Se debe administrar aspirina y un anticoagulante parental tan pronto como sea posible. Y con la adición de un antagonista del receptor P2Y12. Y también se va a recomendar la inhibición plaquetaria dual durante un año para todos los pacientes después del infarto de miocardio sin elevación ST y revascularización. Esto va a ser independiente del tipo de revascularización o del tipo de stent utilizado. También los agentes antiagreguina dirigidos con la integrina plaquetaria GP2B y 3A van a ser altamente efectivos, bloqueando la vía del efector final de la agregación plaquetaria y se deben administrar por vía parental. La siguiente, por favor. La siguiente diapo. Otros agentes antianginosos, uno de ellos es la ranolazina, que este está aprobado por la FDA y la EMA como un agente de segunda línea para el tratamiento de la angina crónica. Esto se puede usar con una variedad de otros agentes, como pueden ser los betabloqueadores, los bloqueadores de canales de calcio, los YECA, los ARB y los agentes terapéuticos. Esto para disminuir los lípidos y reducir la agregación plaquetaria. Y en su mecanismo de acción está la inhibición preferencial del canal de sodio tardía, que puede explicar sus efectos cardíacos, y el canal de sodio tardía también va a contribuir a las arritmias en pacientes con el raro síndrome de QT, el largo tipo 3, y va a aumentar la insuficiencia cardíaca y la isquemia. También la panosalina va a reducir la oxidación de los ácidos grasos cardíacos y va a estimular el metabolismo de la glucosa. Esto sin inhibir la carnitina palmitotransferasa 1, y esta base se va a clasificar como un modulador metabólico. Y también el efecto va a ser pequeño y va a ocurrir a concentraciones de ranosalina más de 5 veces mayores que los efectos terapéuticos, y se va a poder evaluar en ausencia de oxidación de ácidos grasos, y también tiene una actividad de bloqueo del receptor beta débil. La siguiente, por favor. Va a continuar mi compañera Valeria.
Continuando con la ranosalina, vamos a ver lo que es su administración, su distribución, su metabolismo y su excreción. Se menciona que, bueno, eso se suministra en tabletas de liberación prolongada. Se administra de manera independiente de las comidas. Su dosis es de 500 a 1000 miligramos 2 veces al día y las dosis más altas son mal toleradas. Su biodisponibilidad oral va a ser del 75%. Bueno, un aproximado del 75%. Menciona también que los inhibidores de las glucoproteínas P, como son la digoxina, la ciclosporina, pueden aumentar la absorción de este fármaco, de la ranosalina. Y también puede aumentar la exposición tanto a la ranosalina como a otro medicamento que compite. Su semivida terminal Valeria, es es de aproximadamente ranolacina, vale, es ranolacina. ranolacina. Bueno, también menciona que su vida terminal es de aproximadamente 7 horas y la dosificación va a ser una dosificación repetida. Hay en el libro, doctora, que es CP, lo investigué, pero no me apareció nada. ¿Qué dijiste, vale? Se cortó un momentito tu voz. Vale, ¿me escuchas? Hola, ¿me escuchas, vale? Pero creo que se salió ella, ¿verdad? Es que está fallando. Se corta tu voz por ratos, vale. ¿Qué es lo que no sabes? ¿Qué es CIP? Ajá, en el libro menciona que se... ¿Me escuchan? Sí, sí te escucho. Ah, ok. En el libro se menciona que se alcanza una CP en estado estacionario de 3 días, pero intenté investigar el Ah, ok, término y no me es aparecía nada. concentración plasmática. CP es Ah, ok, lo concentración voy a anotar. plasmática. Ok, entonces continuando, como mencionó, se alcanza la concentración plasmática en estado estacionario en 3 días. También se menciona que este fármaco se va a metabolizar principalmente por lo que es la CYP3A4 y MP2D6. El fármaco inalterado, que es de 5%, y los metabolitos se van a excretar mediante lo que es la orina. También menciona que la ranosalina no se debe utilizar junto con inhibidores potentes del CYP3A4. Estos, por ejemplo, son los antibióticos, los macrólidos, también los inhibidores de la proteasa no se deben de usarse junto con estos. También menciona que las dosis deben ser un poco más limitadas cuando se usan inhibidores moderados de la CYP3A4, como son el verampamilo, la eritromicina, entre otros. Y también hay, bueno, los inductores de la CYP3A4, como son la rifampina, la carbazepina, estas se pueden disminuir a niveles plasmáticos de la ranosalina. También menciona que, bueno, la ranosalina se puede afectar en los niveles plasmáticos de otros sustratos de la CYP3A4, incluyendo que se puede aumentar los niveles de simvastatina y su metabolismo activo. La administración concomitante de la ranolacina puede aumentar lo que es una exposición a otros sustratos de la CYP2D6. Esto como los fármacos antidepresivos tricíclicos y los antipsicóticos.
En efectos adversos que se ven muy común o más frecuentes, se van a presentar mareos, dolor de cabeza, náuseas, estreñimiento, y también van a existir algunos efectos del sistema nervioso central, como son los mareos, la visión borrosa y la confusión. Continuando con otro fármaco que es la ivabradina. Esta está aprobada por la EMA, es la Agencia Europea de Medicamentos, para tratar lo que es la angina estable y la insuficiencia cardíaca. Esto en pacientes que no toleran a los betabloqueadores o los cuales no son suficientemente efectivos, pues para reducir la frecuencia cardíaca. Y también está aprobada por la FDA, que bueno, la FDA es la Administración de Alimentos y Medicamentos, no solo para el tratamiento de lo que es la insuficiencia cardíaca. También menciona que este fármaco es un bloqueador selectivo de canales iónicos. Estos se activan por lo que es la hiperpolarización, que participan en la generación de automatismo en el nodo SA. Al reducir la corriente del marcapasos a través de los canales de HCN, los canales de CN son de cianuro de hidrógeno. La dosis de compuesto se va a reducir lo que es la frecuencia cardíaca de una manera dependiente, y a diferencia de los betabloqueadores que ya se hablaron con anterioridad, no afecta la fuerza contractil cardíaca. También menciona que el efecto antiaginoso se explica únicamente por la reducción de la frecuencia cardíaca y por lo tanto de la demanda de oxígeno. Existe lo que es un efecto secundario típico. A menudo este efecto es transitorio y son los fosfenos. La luminosidad aumentada transitoria en áreas restringidas del campo visual. Se explica que por los efectos de los canales retinales de lo que ya mencioné, de cianuro de hidrógeno, entre 3 y 5% de los casos. También se menciona lo que es ¿Canales de qué mencionaste? Vale. de cianuro de hidrógeno o ácido cianhídrico, es lo que investigué, porque tampoco viene como que el término. No, vale, no hay canales cianuro de hidrógeno. El cianuro siempre es tóxico. No, es una familia. Hace referencia a una familia, doctora. Ok, es una familia de canales. Son canales catiónicos que van a causar hiperpolarización. De los canales que conocemos, de los iones que conocemos, ¿cuáles nos causan hiperpolarización? Principalmente, ¿qué? Básicamente presentan como que una mayor selectividad a los canales de potasio. ¿Por qué los canales de potasio causan hiperpolarización? A ver, que alguien me recuerde cómo va esto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el potasio para que pueda causar una hiperpolarización? Pues que va a influir en la electronegatividad, y si se va a favorecer como que el paso de este potasio, va a ser más electropositivo y por lo tanto va a ser mucho más difícil que se despolarice. No, acuérdate que cuando es positivo es más susceptible de una despolarización, ¿de acuerdo? El potencial de membrana en reposo, ¿cómo está? ¿Negativo o positivo? Era negativo, profe. Negativo. Para que se pueda despolarizar esa membrana necesitamos quitarle cargas negativas, ¿de acuerdo? No dejarlo más negativo. Necesitamos llevarlo hacia la positividad.
Por ejemplo, de menos 90 tendría que pasar a menos 80, menos 60, y entonces viene lo que es el todo o el nada y hace el potencial de acción. Por lo tanto, en cuanto a los iones de potasio, ¿qué necesitaríamos hacer para que una célula se hiperpolarice? ¿El potasio tiene que entrar o tiene que salir de la célula? Salir. Tiene que salir y con eso estaría perdiendo cargas positivas. No sé si eso quisiste decir, Joan, yo no te entendí. Pero bueno, lo que tiene que suceder es que tiene que salir los iones potasio y al perder cargas positivas es lo mismo a decir que está ganando cargas negativas. Por lo tanto, la célula va a estar hiperpolarizada y no se va a contraer, ¿de acuerdo? Este es su mecanismo. Pero entonces esos canales son una familia que se denomina así, de esa manera. Puedes continuar, Vale, por favor. Doctora, entonces el término de canales iónicos van a ser canales catiónicos, ¿verdad? Positivos. Bueno, haciendo la corrección de como ya lo mencionó la doctora, los canales retinales de HCN del 3 al 5% de los casos van a presentar un efecto secundario típico, que es lo que ya mencioné. También se menciona la adicción de la ivabradina a los betabloqueadores, que este no se confiere como benéfico, pero se asocia como una tendencia a acontecimientos clínicos cardiovasculares. También este se asocia con lo que es una tendencia de acontecimientos y aumento de la bradicardia sintomática y la fibrilación auricular. También de la prolongación QT. Continuando con otro fármaco, tenemos el nicorandilo. El nicorandilo es un éster de nitrato de nicotinamida desarrollado como un agente antiaginoso y actualmente se está aprobado en muchos países asiáticos y europeos. En Estados Unidos este no está aprobado, ni en Alemania. Pero para el tratamiento de angina este es para el tratamiento de angina de pecho estable. Empezando por lo que es el mecanismo de acción y los efectos farmacológicos de este fármaco, menciona que tiene propiedades similares al nitrato. Este es dependiente del guanosin monofosfato cíclico y actúa como un agonista en los canales de potasio sensible a ATP. Menciona también que tiene una acción vasodilatadora. Está potenciada por los inhibidores de PDE5, que son inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5. Y solo es parcialmente bloqueada por los inhibidores de los canales de potasio regulado por el ATP. Bueno, aquí se sugiere que en ambas propiedades, participe en lo que es el efecto de este fármaco, del nicorandilo. También Ya no escucho a Valeria, ¿la escuchan ustedes?
Se escucha. Gracias. Vale, ¿me escuchas? ¿Escuchan los demás? Sí. Gracias. Esperemos un minuto, creo que se salió Valeria. ¿Escuchan? Ahora sí. ¿En qué parte? No, es que está fallando mucho mi señal, pero no sé hasta qué parte me escucharon cuando empecé esta diapo o... A la mitad más o menos. Ah, ok. Bueno, la voy a retroalimentar rápido para que pues, no haya duda. Como ya mencioné, el nicorandilo tiene propiedades similares a lo que es el nitrato y depende de lo que es la guanosin monofosfato cíclico. Que Oye, es independiente vale, de una este. pregunta. Dígame, doctora. Dice que tiene propiedades similares al nitrato, ¿de acuerdo? ¿Qué propiedades tiene el nitrato? ¿Qué efectos hacen los nitrovasodilatadores? Vale. Vale, ¿qué funciones tienen los nitro? La nitroglicerina, por ejemplo. Bueno, se menciona que las propiedades de los nitrodilatadores pueden ser, bueno, sus usos terapéuticos que se puede ocupar en la hipertensión, en las insuficiencias cardíacas, en angina de pecho, no sé si a eso se refiere. ¿Cómo actúan los nitratos, la nitroglicerina, que en realidad se debería llamar nitratoglicerina? Pero bueno, ¿cómo actúa la nitroglicerina? Vale. Va a producir lo que es la vasodilatación. Ok. De acuerdo, continúa. Como lo mencioné, también este fármaco tiene acción vasodilatadora potenciada por los inhibidores de los canales de potasio regulado por ATP. Bueno, continuando a la parte que me quedé, que creo que ya no me escucharon, fue que el nicorandilo va a dilatar lo que son los lechos vasculares arteriales y venosos. Esto va a llevar a lo que es una disminución de la carga y la precarga del corazón. En ausencia de efectos directos sobre la fuerza contráctil de los ventrículos, la disminución de la poscarga va a provocar lo que es un aumento de lo que es el gasto cardíaco. Y el último efecto es un poco más fuerte que el observado después de la administración de lo que es un nitrovasodilatador y es parcialmente explicado por la taticardia, o sea, se refleja taticardia. Doctora, queda poco tiempo, no sé si va a abrir otra sesión. Ay, qué bueno que me lo recuerdas. Me voy a salir entonces en este momento y luego, ahorita les mando el link, ¿de acuerdo? Permítame.